Queridos niños, queridas niñas y público en general, nos hemos reunido hoy aquí para aprender algo nuevo y ya sabéis cuál es nuestro lema. Algo nuevo aprenderéis a poco que escuchéis, aunque solo sea perder el tiempo con la dignidad con la que yo lo pierdo. Bueno, pues vamos a concluir ya con el vídeo de hoy la teoría de Platón. Este pequeño resumen que hemos hecho de la teoría de Platón. Vamos a resumir rápidamente qué es lo que hemos hecho, siempre según los apuntes de la lechuza de Minerva, que viene la descripción abajo en el vídeo donde se pueden conseguir. Hemos hecho un primer vídeo explicando el mundo de las ideas y el mundo sensible y su relación, un segundo vídeo explicando la jerarquía del mundo de las ideas y la idea de bien, un tercer vídeo explicando el conocimiento en Platón, un cuarto vídeo explicando la antropología platónica, qué opinaba Platón que era el ser humano y sus virtudes, y hoy vamos a dedicar ya este vídeo último a la política en Platón. Así pues, vamos a hablar de política, donde también Platón, por cierto, ha tenido una gran repercusión en todo Occidente, en todo el pensamiento posterior occidental. ¿Cuál es la primera idea de la cual parte Platón para hablar de política? Parte de una idea que es característica del mundo griego. La idea es que el ser humano es un ser social, además por naturaleza. El ser humano no se junta socialmente, digamos, por interés, no se junta socialmente, digamos, buscando algo, sino que le surge por naturaleza. Del mismo modo que hay animales sociales, por ejemplo las abejas, por ejemplo las hormigas, por ejemplo los perros, que son animales sociales, les gusta vivir en grupos. Hay animales que son animales solitarios, los gatos, por ejemplo muchos felinos, por ejemplo el orangután. Pues el ser humano pertenece a la primera categoría, es un ser social por naturaleza. Es un animal que necesita la compañía de otros. Pensemos, por ejemplo, que un niño, da igual un niño o una niña, hasta los 13, 14 años no alcanza la madurez biológica, que significa que se puede reproducir. Y durante todo ese tiempo necesita el apoyo de todo un colectivo social que llamamos familia para poder desarrollarse. Así pues tenemos que el ser humano es un ser social por naturaleza. Tanto era así entre los griegos, vamos a contar un hecho anecdótico pero importante, que el mayor castigo que podría recibir un griego era el ostracismo, que era la expulsión, el exilio de su ciudad. Es decir, era echarte de tu ciudad y ya no pertenecer a ella. ¿Ya no pertenecer a qué? A tu grupo social por naturaleza. Así pues, primera idea, el ser humano es un ser social por naturaleza. Y por lo tanto, de aquí concluye Platón que la virtud, ¿cómo se desarrollará? Pues la virtud, claro, se desarrolla en sociedad. Por eso la sociedad es tan importante. Si los seres humanos viven en sociedad, la virtud se desarrolla en sociedad y dependiendo de cómo sea la sociedad, así se podrá desarrollar o no la virtud. Recordemos lo que dijimos al principio de esta serie. Platón hace filosofía para construir una ciudad justa. Ese es el gran ideal de Platón. Una ciudad, la construcción de una ciudad ideal, de una ciudad, de una sociedad, de una polis justa. Ese es el gran ideal platónico. Así pues tenemos que Platón hace política para construir una ciudad ideal, una ciudad justa. ¿Y qué es lo que debe ser entonces un gobierno? Pues el gobierno debe ¿qué? Debe ser aquella institución que cuide, por un lado, del bien común y
por otro lado, de la justicia social. Es decir, el gobierno no debe ser un grupo que solo se interese por los suyos o por lo suyo, que busque el interés propio, sino que debe buscar siempre el interés común y la justicia social. Debe buscar el bien de todos los habitantes de la ciudad. ¿Y qué es lo que va a defender entonces Platón? Va a defender que este gobierno, esta ciudad ideal, debe estar ordenada como el criterio de ordenación debe ser el predominio del alma. Y aquí es donde nos vamos a parar para explicar eso, porque por esto va a ser muy importante la educación. Vamos allá. Hemos dicho, vamos a imaginar que tenemos un sujeto A, un sujeto B y un sujeto C. Hemos dicho que para Platón todos los seres humanos, sin excepción, tienen alma racional, que es lo que las hace humanos, alma irascible y alma concupiscible. Pero Platón dice algo. Parece evidente que aunque todos los seres humanos tengan alma racional, alma irascible y alma concupiscible, no todos lo tienen en la misma proporción. No todos tienen, digamos, para entendernos en una expresión vulgar, la misma cantidad. Vamos a jugar con porcentajes. 60%, 60%, 60%, perdón, que lo estoy haciendo mal. 60% de alma racional, 60% de alma irascible, 60% de alma concupiscible. 30 de alma irascible, 30 de alma racional y, por ejemplo, 30 de alma irascible. 10, 10, 10. ¿Qué nos ocurre en este ejemplo? Tenemos 3 individuos. Hemos puesto 3, podríamos poner todos los individuos de la ciudad. Cada uno de ellos tiene las 3 almas, pero las tiene en distinta proporción. Es decir, vemos que el individuo A tiene el mayor predominio es el del alma racional, el individuo B el mayor predominio es el del alma irascible y el individuo C el mayor predominio es el del alma concupiscible. Vemos que, por ejemplo, el individuo C tiene un 10% de alma racional y el B un 30%. Vemos, por ejemplo, que el individuo A tiene un 30% de alma irascible, el C otro 30%, pero el B un 60%. ¿Qué ocurre? Que si yo permito, por ejemplo, que nos gobierne el individuo C, que solo tiene un 10% del alma racional, ¿qué es lo que ocurrirá? Que la ciudad será un desastre. ¿Quién nos deberá gobernar? Nos deberá gobernar quien tenga más alma racional, quien conozca más, quien sea capaz de ¿qué? De conocer la episteme, el conocimiento verdadero, de llegar a lo racional. Por lo tanto, el A. El B no nos podrá gobernar, pero deberá estar por encima del C, puesto que tiene más alma racional. Y el C estará en el último escalafón de la jerarquía social. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que el predominio del alma debe marcar el criterio sobre el cual se produzca ese ¿qué? Ese orden social. El predominio del alma marca el orden social. No puede ser, va a decir Platón, luego lo vamos a ver, que todo el mundo tenga el mismo derecho a opinar, todo el mundo tenga el mismo derecho a intervenir en los asuntos de la ciudad. No puede ser, lo vamos a decir ya, la democracia. ¿Por qué? Porque resulta absurdo, vamos a ponernos platónicos,
que, por ejemplo, yo que soy un filósofo y debería tener un predominio del alma racional, mi voto valga exactamente lo mismo, pues yo que sé, que el voto de Messi o de Cristiano Ronaldo o de Belén Esteban o de uno de esos concursantes de aquel benemérito programa que era Mujeres, Hombres y viceversa. Lógicamente no puede ocurrir, dice Platón, eso, puesto que el orden social entonces se destruirá. ¿Qué es lo que debe ser? El orden social debe ser regido por el predominio del alma y en concreto a mayor alma racional debe existir una mayor jerarquía. Pero claro, alguien puede estar diciendo, bueno, muy bien, vamos a admitir esto. Vamos a admitirlo, pero ¿y cómo sé yo quién tiene más alma racional? Y dice Platón, claro, eso es una dificultad porque no es por herencia. No es un asunto de que si yo soy filósofo, mis hijos han de ser filósofos. No es una monarquía. Yo soy el rey y mi hijo va a ser rey o mi hija va a ser la reina. Y ahí es donde entra la educación. ¿Qué ocurre? Platón es el primero que dice, vamos a juntar a todos los niños de la ciudad, de la polis, en una institución educativa. Todos van a la misma escuela. Y todos van a la escuela, cuidado. Esto es muy importante. Todos. ¿Y qué ocurre? Que en esa escuela yo voy viendo de pronto que hay un grupo de niños que pasan los años, vamos a imaginar 5 años, 6 años, daría igual. Tú vas viendo que hay un grupo de niños muy numeroso que ya las cosas así como muy profundas, muy abstractas, las matemáticas, la filosofía, la música, las artes, no le atraen. A ellos lo que les atraen es lo manual. Las artes manuales les atrae mucho la mecánica, les puede atraer mucho, por ejemplo, la economía, es decir, las cosas que tratan de temas concretos, de temas materiales. Aquí los tienes. Claro. Los sacas de la escuela, ¿para qué los vas a tener ahí sufriendo, los pobres, dando cosas que no les interesan? Y se dedican a la vida de los negocios. Porque van a ser muy buenos. Van a ser grandes mecánicos, vamos a imaginar. Van a ser grandes economistas, vamos a imaginar. Van a ser grandes médicos, vamos a imaginar. Es decir, es gente que necesita el qué, lo manual. Hay otro grupo que ya pasan los años otra vez y de pronto, otro grupo tú notas que ya cuando entran en la filosofía, ¡puf!, les cuesta, les aburre. A ellos lo que les va es el deporte, lo que les va es las matemáticas, si les van, ¿no? Pero son ingenieros, son gente que piensa que sí, que llega a un pensamiento abstracto, pero todo eso que tenga que ver con la filosofía no les va, les parece una pérdida de tiempo. Les va mucho el deporte, les va mucho la disciplina, pues ya está. Aquí los tenemos. Los sacas de la escuela. ¿Para qué van a sufrir? Luego vamos a ver dónde van a ir. Y hay un grupo minoritario que disfrutan con la filosofía, que se lo pasan en grande, que están dispuestos siempre a ir a clase de filosofía con agrado, con gritos de júbilo y satisfacción, que acaba la clase de filosofía y gritan otra, otra, otra. ¿Quiénes son? Como pasa, por cierto, en mis clases, son aquellos que tienen el predominio del alma racional. Y estos son los que acaban los estudios, después de varios años, porque necesitan muchos años, porque estudian mucho, porque todo les interesa, porque todo les atrae, y van a tener que ser aquellos que estén gobernando la ciudad. Por la educación, yo conozco el predominio del alma. Por cierto, breve nota a pie de página. Para Platón esta educación se da igual ricos-pobres, es decir, aquí no hay una división por riqueza o pobreza de tu familia, todos entran en la misma escuela y se da igual hombres-mujeres, tampoco hay una distinción por sexo, ¿vale? Da igual. La distinción es ¿por qué? Por el predominio del alma. Esa es la distinción. Por las, diríamos hoy en día, las capacidades. Por la capacidad. Así pues, si el predominio del alma genera el orden social, entonces ya sabemos que, siguiente idea,
el alma va a ser la clave de la función social. Es decir, tu posición social, la función que vas a realizar en la ciudad ideal va a tener que ver con el predominio de tu alma. Y como hay 3 tipos de alma, racional, irascible, concupiscible, va a haber 3 funciones sociales básicas, lógicamente. La primera, pues los gobernantes. La segunda, los guerreros. Y la tercera, el pueblo. Lo que podríamos llamar los productores. Y va a ser de menos a más. ¿Quiénes van a ser los gobernantes? ¿Quiénes deben dirigir la ciudad? Está claro, ¿no? No habría ni que explicarlo. Los que tengan el predominio del alma racional. Los que sean capaces de llegar ¿a qué? A la episteme. Lógico. Porque así, contemplando el mundo de las ideas, la idea de justicia, la idea de bien, la idea de perfección, ¿qué podrán hacer? Construir una ciudad justa, una ciudad perfecta, una ciudad donde no se mate a la persona más justa que ha existido, donde no se vuelva a realizar el ¿qué? El crimen contra Sócrates. Una ciudad donde no se quite la ética, como quiere el actual gobierno. No se pueda tener un plan de estudios sin ética en cuarto de la ESO. Claro, ¿qué ocurre? Que como no gobierna gente que no tiene episteme, pues dicen, va, la ética es inútil. Pon ahí una cosa, yo qué sé, de emociones o una cosa, yo qué sé, de cómo utilizar otra vez un ordenador. Que podrá ser útil. Venga, sí, claro, no nos gobierna los filósofos. Así pues ya tenemos primero los gobernantes. ¿Y quiénes van a ser? Van a gobernar los filósofos porque son los que tienen la virtud de la sabiduría. Ya tenemos a los gobernantes. ¿Quiénes serán los guerreros? Bueno, pues los guerreros se van a dedicar ¿a qué? Lógicamente, a la defensa. ¿Quiénes van a ser? Los que tengan el predominio del alma irascible. Aquí están. Estos han sido los primeros. Estos son los segundos. ¿Y qué es lo que va a ser su virtud? La valentía. Claro. Van a ser aquellos que estudien para ser militares, van a ser aquellos que sean guerreros, van a ser aquellos cuya virtud es la valentía. ¿Y quiénes van a ser los últimos? El pueblo, los productores. ¿Que van a ser quiénes? Los que nos den los bienes y servicios. Claro, aquellos que, atraídos por lo concreto, por lo material, por el mundo sensible, ¿a qué se van a dedicar? A desarrollar ese mundo sensible. Los economistas, por ejemplo, sin ir más lejos, estarían aquí, ¿no? En la idea de los banqueros, los empresarios, los trabajadores, es decir, aquellos que piensan que de lo que se trata es de acumular la riqueza. Claro, van a ser los que nos provean de bienes, va a ser el alma concupiscible y, ojo, pero siempre con templanza, porque si no se va a dar la corrupción. Claro, su virtud tiene que ser la templanza. Los gobernantes tienen que estar muy atentos para que el pueblo, los productores, tengan templanza. Para que en ese afán por acumular la riqueza, por crear la riqueza, no acaben convirtiendo a la ciudad en un lugar corrupto, solo dedicado ¿a qué? A la producción de bienes de consumo o al consumo. Es decir, la idea de que la ciudad no debe ser para la economía, sino que la economía debe de ser para la ciudad. La ciudad está para la justicia, para
el buen gobierno para el bien común. Y por lo tanto debe establecerse una jerarquía en la cual gobiernen los filósofos que conocen la episteme, la defiendan los guerreros con su alma irascible y el pueblo, los productores, sean aquellos que nos produzcan los bienes. Y pintada así la ciudad ideal, Platón dice, claro, y ahora ya sí, como ya sé cuál es el ideal, puedo hablar de qué tipos de gobierno hay, cuáles son, y los voy a ordenar de mejor a peor. Es decir, el mejor de todos y el peor de todos. ¿Cuál va a ser el mejor? Pues sin duda alguna, el número 1 lo ocupa la aristocracia. Cuidado con esta palabra, porque claro, a nosotros nos suena a la duquesa de Alba. Y decimos, joder, pues si nos gobierna la duquesa de Alba, que la pobre ya ha fallecido, paz descanse, o alguno de sus hijos, pues esto puede ser terrible, porque hay cada uno por ahí, o Froilán, ustedes imagínense. Pues, bueno, más miembros de la familia real. Pero esto lo vamos a dejar aquí. Bueno, pues ustedes, claro, y dirán, oiga, no, claro, porque Aristos en griego no significa la nobleza, sino que significa que nos gobiernan los mejores. Aristos en griego significa los mejores. Los aristócratas, los que son los mejores. Los aristogatos. ¿Quiénes son los aristogatos? Los mejores gatos. Es decir, ¿y quiénes son estos mejores? Los filósofos. La aristocracia del espíritu, se va a decir luego. Ese es el mejor gobierno. La ciudad ideal. Lo que Platón narra en su obra, una de sus obras cumbres, la República. Nos deben gobernar los aristócratas, no los nobles de sangre, esos que presumen de que mi bisabuelo no sé quién estuvo en los tercios de Flandes. No, 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 no. Los aristócratas, los mejores entre todos nosotros nos deben gobernar. Esto luego, vamos a ver, va a tener una larga tradición en el desarrollo filosófico. Incluso, por ejemplo, va a llegar hasta Ortega, en un momento dado, que ya lo veremos en posteriores vídeos. Pero ¿y si no pueden gobernarnos los aristócratas? ¿Qué debe haber? Debe haber entonces una timocracia. Cracia siempre es el poder, timocracia. ¿Qué es la timocracia? Cuidado con esta palabra porque claro, en español suena raro. No los que nos timan, no. ¿Quiénes son? Los que tienen el honor. Ya no son los mejores, sino son los honorables. ¿Qué es una persona con honor? ¿Qué es una persona honorable? Es aquella de la cual tú te puedes fiar, porque es honorable. Eso significa ser honorable. Yo puedo fiarme de ti porque sé que eres una persona honorable. Vas a actuar siempre de acuerdo a esa honorabilidad. ¿Vas a qué? A actuar siempre buscando el bien común. Te puedes equivocar porque no eres el mejor. No tienes la episteme necesariamente. No eres el filósofo. Pero incluso aunque te equivoques, yo podré siempre pensar que te has equivocado sin querer. Vas a intentar siempre ir por el camino recto. Si no nos pueden gobernar los mejores, que nos gobiernen los honorables. Y si no, y dice Platón que esto nos puede sorprender, la oligarquía. ¿Quiénes son? Los ricos. Perdón, que he puesto aquí esta es aquí, es en oligos. Los ricos. ¿Por qué los ricos? Los que poseen la riqueza. Y dice Platón, muy sencillo. Porque los que poseen la riqueza, primero, piensa Platón, ya la tienen. Luego no van a robar del Estado. Ya son ricos. ¿Para qué van a robar del Estado? Y segundo, porque les interesa que la sociedad vaya bien. Porque si la sociedad va bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que a ellos, a sus negocios, les va a ir bien. Vamos a poner un ejemplo de historia económica del siglo XX, Henry Ford, el fundador de la compañía Ford de automóviles. ¿Qué es lo que hace en un momento dado? Les sube el sueldo a todos sus obreros y les baja las horas de trabajo. ¿Por qué lo hace?
Porque claro, de pronto se da cuenta que produce un montón de coches y nadie se los compra, porque la gente no tiene dinero y dice, pues ya está. Si yo les subo el sueldo a los obreros y creo una tendencia de empezar subidas de sueldo, esos obreros, ¿qué ocurre? Que con ese dinero se van a comprar mi coche o van a comprar otras cosas y van a hacer que la economía funcione mucho mejor, todos ganemos más y al ganar más yo acreciento mi riqueza. Así que la oligarquía, la idea de Platón es esa, la idea de que los ricos, ¿qué van a hacer? Primero, no van a robar al Estado porque ya son ricos y segundo, van a buscar que las cosas funcionen bien porque si todo funciona bien, ellos ganan. Así pues, tercero. Cuarto, la democracia. Claro, ya lo estamos viendo. ¿Qué ocurre con la democracia? Que es el gobierno del pueblo. Pero claro, es el gobierno en el cual todos, independientemente de nuestro predominio del alma que tengamos, tenemos la misma capacidad de gobernar. Es un desastre. Repetimos, van a votar igual, diría Platón, siempre estamos hablando en boca de Platón, otra cosa es lo que yo opine, lógicamente, van a votar igual los miembros de Sálvame que yo. Mi voto va a valer lo mismo. ¿Se genera el qué? El desorden popular. Claro, ese gobierno del pueblo, demos, genera el qué? Un desorden popular absoluto. ¿Genera qué? Un caos, según Platón. ¿Genera qué? Que las luchas intestinas entre unos y otros lleven a que nada se resuelva, a que ya no se gobierne por el bien común, sino que cada uno busque lo suyo. Y eso provoca el caos y de ahí viene el peor gobierno de todos, la tiranía. ¿Qué es qué? Que surge el tirano, surge aquel que promete ante el desorden, promete construir un orden. Y como la gente ya está harta del desorden, ya les da igual entregar todo su poder al tirano. ¿Qué es lo que ha pasado en, por ejemplo, un país como Siria? En Siria empezó una revolución, no vamos aquí a juzgar si fue real o presunta, frente al Assad, al presidente de Siria. Y ahora actualmente, ¿qué ocurre? Que cualquier sirio ahora mismo firmaría volver a las condiciones previas de la dictadura del presidente sirio. ¿Por qué? Porque el desorden ha producido tal que ya están dispuestos a entregarle el poder a alguien para que ese desorden se sustituya por un orden. Ya da igual cuál, pero queremos por lo menos conseguir vivir. Luego, ¿qué pasa? Que hay 5 tipos de gobierno de mejor a peor. El mejor sería el gobierno de los mejores y el peor sería la tiranía, el gobierno de uno solo, que además gobierna en su propio beneficio, ya no en el bien común o en el ámbito de la justicia social. Pues resumiendo la política en Platón, que vemos que es muy coherente con su pensamiento, que es lo que nos importa, nosotros no estamos aquí para juzgar a los autores, sino para exponerlos. ¿Qué vemos? Primero, que si el ser humano es un ser social por naturaleza y la virtud se desarrolla en la sociedad, es fundamental que haya un gobierno que desarrolle el bien común y la justicia social para que cada uno pueda desarrollarse de forma satisfactoria en esa misma sociedad. ¿Que esa sociedad cómo se debe regir? Por el predominio del alma. No puede ser que nos gobiernen gente que no tenga un predominio del alma racional. Si el ser humano tiene 3 partes del alma o 3 almas, nos da igual, debe gobernarnos aquel que tenga más alma racional, porque será el que está capacitado de conocer el mundo de las ideas, que es la verdad. ¿Y cómo sé yo quién tiene más alma racional o quién menos? Por la educación. Unifico a todos los niños en un sistema público de escuela y los voy viendo sus capacidades y conforme tienen más capacidades siguen adelante en ese proceso educativo o lo abandonan de acuerdo a su carencia de ya ciertas capacidades.
Y de acuerdo a ese predominio del alma, a ese alma que tenga más racional, más irascible, más concupiscible, como hay 3 almas, me saldrán, lógicamente, de 3 almas, 3 funciones. Los gobernantes, que serán los que tienen un predominio del alma racional, conocen la epistemis, son los filósofos y su virtud debe ser la sabiduría, para gobernar por nosotros. Los guerreros, su función es la defensa, el alma irascible y su virtud la valentía, y el pueblo, los productores, que lo que hacen es proveer de bienes a la sociedad, su alma será la concupiscible y su virtud la templanza. Y así ya Platón, presentando su ideal, que repetimos, presenta en el libro La República, en su diálogo La República, nos dice que entonces habrá 5 tipos de gobierno. El mejor, la aristocracia. No nos engañemos, no estamos hablando de nobleza de sangre, sino de que nos gobiernen los aristos, los mejores, los filósofos. El segundo, la timocracia, si no pueden gobernarnos los mejores, los honorables, aquellos que sabemos que van a intentar hacerlo por el bien común. El tercero, la oligarquía, si no nos gobiernan ni los mejores ni los honorables, que nos gobiernen los ricos, puesto que 1, ya son ricos, no van a robar del Estado, 2, han demostrado su capacidad de por lo menos la gestión, y 3, les interesa que todo vaya bien para seguir incrementando su riqueza, sino la democracia, pero que ya produce el desorden popular, porque es la ruptura con la estructura mental de Platón del predominio del alma. Todo el mundo opina igual y la opinión de todos vale lo mismo independientemente de quién la dé y cuál sea esa opinión, y de esa democracia surge el peor estado, que es la tiranía, cuando nos gobierna uno por su propio interés. Pues esto ha sido todo. Con este vídeo acabamos el bloque de toda la filosofía de Platón. Esperemos que sirva para poder comprender mejor el pensamiento de un autor que es fundamental y que seguimos, como hemos dicho varias veces durante estos vídeos, siendo platónicos en muchas cosas, incluso cuando no lo somos. Por ejemplo, en nuestra defensa de la democracia, vemos que su crítica es muy interesante y muy bien argumentada, y en próximos vídeos seguiremos dando a distintos autores que están ustedes invitados a seguirnos. Pues como siempre ha sido un placer, y en los próximos vídeos más.